¿Cómo fueron los últimos años de la República Romana? ¿Cómo se desconfiguró su forma de gobierno? ¿Cómo llegó al final de su sistema republicano? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Antes de ser establecida como una república, Roma contaba con una monarquía, cuyo último rey, Tarquinio, fue derrocado a principios del siglo VI a.C. Ese fue el inicio de la República Romana, que se declaró enemiga de cualquier rey y monarquía, y por lo tanto de cualquier culto superior a alguna autoridad terrenal. La cultura romana en aquel momento rechazaba el excesivo prestigio y poder personal, y todos los altos cargos del gobierno y el ejército eran temporales. Ya que los romanos rechazaban la monarquía en el gobierno, se adoptó en la práctica la oligarquía, donde el poder estaba en manos de algunos funcionarios, en este caso los cónsules y el senado. En los primeros tiempos era el rey romano el que nombraba a los nuevos senadores. Con la república, esto pasó a ser deber del cónsul, el magistrado de más alto rango de la República Romana. Pero durante su único año de mandato, cada cónsul estaba ansioso de liderar el ejército y alcanzar una victoria que lo hiciera famoso. Por eso, el elegir senadores era una tarea que descuidaban y no le daban importancia. Oye, pequeñín, lo haré después. Después, con la expansión territorial de la República, la manera en que funcionaban los comicios o asambleas también iba cambiando. Según la antigua teoría de la Constitución romana, el ciudadano que votaba en los comicios era un agricultor o un artesano acomodado y que había intervenido en alguna campaña y volvería a ser llamado para formar parte del ejército. Por eso tenía especial interés en elegir jefes competentes para que lo dirigieran bien en el campo de batalla. Pero ahora, en una reunión de los comicios, solo votaban los clientes que estaban al servicio del patrón dueño de las tierras, porque los agricultores y los comerciantes trabajaban a lo largo de toda la península y no tenían tiempo para visitar Roma y votar personalmente en favor de cada funcionario y magistrado. Por eso los propios miembros del Senado llegaron a controlar las elecciones, haciendo de estos puestos algo muy privilegiado y controlado. Los senadores y cónsules romanos llegaron a sentir gran recelo por la conservación de sus privilegios y temían mucho el surgimiento de algún líder poderoso y popular que pudiera ser un peligro para ellos. Cuando Tiberio Graco fue elegido tribuno en el año 133 a.C., intentó introducir en Roma la democracia griega. Si Roma era en realidad una democracia, decía Graco, el pueblo reunido en los comicios podría votar el cambio de la Constitución. Porque esa ley sería anticonstitucional. Pero si cambiamos la Constitución, podríamos hacer toda clase de leyes locas. Pero los miembros del Senado mantenían que esa Constitución era sagrada e inalterable. Usted inventó eso, ¿no lo dice ahí? Oh, no, sí lo dice. ¿En qué página? Ups, perdí la página, pero aquí lo dice. Graco llevó tan adelante sus argumentos que se llegó al terreno de las espadas. Los senadores bajaron armados y lo ejecutaron a él y a varios cientos de sus partidarios. Por primera vez en su larga historia se había luchado dentro de los muros de Roma. Había empezado la Gran Guerra Civil. Dentro de ella surgieron dos grupos opuestos. Uno que quería que el Senado siguiese siendo el órgano gobernante se llamaba a sí mismo los óptimos. Ellos querían que el gobierno fuese débil para que todo ciudadano fuese libre, y estaban a favor de un territorio limitado porque las guerras de conquista podrían entregar demasiado poder a un general victorioso. El otro grupo, que quería hacer de los comicios el órgano de gobierno, se llamaba a sí mismo los populares. Deseaban un gobierno fuerte que mandase sobre todos los ciudadanos. Cayo Mario, uno de los cónsules populares, organizó el ejército y lo convirtió en la fuerza profesional que dominó el mundo conocido. Fue elegido para 4 consulados seguidos, cuando ningún hombre antes que él había sido elegido cónsul más de 2 veces, lo que comenzó a representar el cambio que se avecinaba. La rivalidad de los partidos estaba siendo más peligrosa, y Mario se ganó la enemistad del noble Lucio Cornelio Sila, partidario de los óptimos, estallando entonces una nueva etapa de la guerra civil a inicios del primer siglo a.C., en la que salió victorioso Sila. A partir de entonces, conforme cada bando de cada partido en turno ganaba el control, exterminaba a los jefes de sus enemigos. De esa forma, Sila casi ejecutó al joven Julio César, pues los césares eran reputados partidarios populares.
Pero un joven de buena familia como César, que ansiaba la grandeza, no podía mantenerse fuera de aquella lucha. ¿Qué? ¿Estás retándome? Así, el personalismo logró posicionarse, en el que se concibió la idea de que alguien podía ser lo suficientemente fuerte para poder imponerse a la Constitución romana. Entonces surgió de lleno la condición que acabaría con la etapa de la República. En la década de los 70, la revuelta de Sertorio en Hispania le daría notables recursos y prestigio al líder militar Pompeyo al vencer en la batalla, y fue elegido cónsul. Su posición había cambiado a una imagen de político popular. Una mayor cantidad de la población en Roma y el ejército vio en este general un protector y modelo a seguir, lo que lo hacía chocar directamente con el Senado. Otro personaje notorio en esta etapa fue Marco Licinio Craso, quien también como cónsul buscaba acrecentar su fortuna. Su posición y política eran de primera categoría, nadie podía competir con él, y era considerado un hombre de mucho prestigio y relevancia social. En cuanto a César, también anhelaba conseguir un consulado, y que al término de este le fuera cedido un cargo militar para aumentar su poder y honor. Ellos tres se unieron para hacer frente a las decisiones de un senado que negaba el acceso a los deseos y ambiciones particulares, y formaron el primer triunvirato, una alianza con la que pretendían ser más fuertes que el senado. Me tientas, hagámoslo. De los miembros del triunvirato, los más populares fueron Pompeyo y César, quienes se asignaron atributos de las divinidades romanas. Estas virtudes, más allá de tener un fin religioso, estaban en directa lógica con sus ambiciones, porque se apoyaban en sus supuestas cualidades y ascendencia divina para sostener y legitimar su nueva posición. En el año 63, César obtuvo el puesto de Pontifex Maximus, el jefe supremo de la religión romana. El siguiente logro en la carrera política y militar de Julio César fue la Guerra de las Galias. Los tesoros que César pudo obtener bajo su victoria le otorgaron un lugar de supremacía en la sociedad romana, y en los círculos nobiliarios comenzaban a temer mucho sus ansias de poder. César esperaba que por sus logros militares obtenidos en la guerra contra los galos, le fuera entregado también un consulado en Roma. Ese sería un punto culminante. La reacción del Senado fue intentar frenar el avance de César, porque pensaban que ya se le había entregado demasiado poder político y militar, y eligieron a Pompeyo como su líder y posible salvador. Así, en la política romana a mediados del siglo I a.C., la situación era casi insostenible. El triunvirato había provocado que la forma jurídica y política de la república fuera deslegitimada, creando un vacío de poder que podía ser ocupado por quien tuviese la fuerza necesaria. El funcionamiento de la república ya se estaba desmoronando, al existir una disputa fuerte por el poder absoluto. Uno de los últimos movimientos de la guerra civil fue la batalla de Munda, del 17 de marzo del año 45 a.C. El fin de esa batalla significaría el fin de los pompeyanos que todavía luchaban contra César. A partir de ese momento, Julio César consiguió el poder absoluto en Roma, y como jefe del Partido Popular tenía el poder sobre el pueblo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Pero fue entonces cuando parte de la aristocracia romana empezó a atentar seriamente contra César, por el miedo que tenían del aumento desmesurado de distinciones y de poder que había obtenido, y por el resultado que podía significar la victoria de César contra los partos y los getas en Oriente, porque podían hacer a César aún más poderoso. Ya lo era políticamente, y religiosamente también comenzaba a distinguirse su culto. Los aristocráticos pensaron que la cantidad de honores que detentaba César eran razones para ejecutarlo, tal y como lo hicieron en el mes de marzo del año 44 a.C. Su poder pasó entonces a quien le seguía en el mando, Marco Antonio, hasta que lo reclamó el pariente más cercano de César, Octavio. Entonces, la guerra civil se reanudó, terminando con la victoria final de Octavio. Octavio volvería a usar, esta vez con mayor cautela y moderación, los atributos divinos y políticos, gobernando durante más de 40 años y siendo considerado como Augusto, el primer emperador romano. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tu super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!